Buenas noches, mis queridísimos patriotas, con otra información muy buena acerca del día de hoy de la mañanera 21 de mayo del 2024. Una excelente información acerca del rescate de las unidades médicas abandonadas por gobiernos anteriores, por no mencionar que pues ustedes y yo ya sabemos quiénes fueron los gobiernos anteriores. El PRI, el PAN, el PERDERÉ, ese tipo de gobiernos, depende del gobierno que haya gobernado en tu estado, pero en la presidencia estuvo el PRI y el PAN. En Aguascalientes abandonaron las unidades médicas o los hospitales y los rehabilitaron, los están rehabilitando. En Tijuana, en Baja California Sur, hubo una inversión de 610 millones en un hospital. En Ensenada también rehabilitaron el hospital. En Baja California Sur también hubo una inversión de 183 millones. En Santa Rosa, en Baja California Sur también. En Campeche, en Ciudad del Carmen, en Chiapas con 91 millones de pesos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Aguascalientes, en Iztapalapa, en Zaragoza, en Ciudad Acuña, Coahuila, en Colima, en Durango, en Guerrero, con una inversión en Durango de 1,046 millones de pesos, en Guanajuato, en Pachuca de 958 millones, en Jalisco, en Michoacán, la rehabilitación y el entrego de los hospitales del doctor Miguel Silva, en Arantepacua y en Uruapan, 4 hospitales se entregaron. En Morelos, en Cuautla y en Jilotepec, Jiotepec, en Nayarit, en los hospitales, en Oaxaca, 2 hospitales, en Puebla, hubo una inversión grande para los hospitales con 1,687 millones de pesos, y en Querétaro, en Tula, en San Luis Potosí, con una inversión de 1,160 millones de pesos, en Tamaulipas, en Veracruz, en Yucatán, en Yucatán, en Tulum, con 637 millones de pesos. Aparte, va a haber 11,000 especialistas en todo el país, en todas las obras que dejaron inconclusas los gobiernos anteriores. Se están entregando y casi ya se entregaron la mayoría, ya son unas cuantas nada más, por haber hecho contratos los gobiernos pasados y favorecer a las empresas o a las constructoras a favor de ellos para poder desviar los recursos. Ustedes y yo ya sabemos qué tipo de gobiernos y qué tipo de empresas fueron las que contrataron, porque en algunos casos tenían más abogados que ingenieros. Entonces, para que lo chequen, lo vean, mis queridísimos patriotas, es una información pues muy buena para que se den cuenta de lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que nunca, bueno, sí se hizo, pero se hizo más por desviar recursos en gobiernos pasados, en gobiernos neoliberales, en gobiernos neoporfiristas o en gobiernos de conservadores que eran traidores a la patria y que lo siguen siendo muchos de estos gobiernos pasados, y que lo siguen manifestando algunos partidos políticos como el PAN, el PRI, el PRD. Entonces, les dejo el video. Si les gusta, denle like.
suscríbanse a mi canal, es totalmente gratuito. Checo sus comentarios y si tienen alguna información pues pueden compartírmela, yo puedo leerlas. Hasta luego, mi queridísimo patriota. Larga vida al patriota mexicano Andrés Manuel López Obrador. Hospitales que estaban con problemas en su ejecución. Para las personas sin seguridad social se pusieron a andar en esta administración. El Hospital Infantil Eva Sámano, que había empezado su construcción en 2012 y se dijo que se entregaría en 2017, eso no ocurrió, y después de varios años de estar abandonado por problemas financieros y de observaciones en los procesos de licitación, se reinició su construcción y fue inaugurado en noviembre del 2022. Fue una inversión de 664 millones de pesos del gobierno federal y adicionalmente también se puso en operación el Hospital General Miguel Silva, también en Morelia, allá en Michoacán. Actualmente estamos construyendo 2 hospitales para IMSS Bienestar, el de Arantepecua y Maruata, y el Seguro Social concluyó y puso en operaciones hace apenas 2 meses el nuevo hospital en Uruapan. En Morelos también el Hospital General de Jojutla, que tuvo daños importantes en 2017, cerró sus puertas y en 2018 iniciaron los trabajos de rehabilitación, entró en operaciones en 2020. Un repaso por todo el país, estado por estado, poniendo un ejemplo emblemático que en los estados son muy conocidos de hospitales que estaban sin acabar y que se pusieron en operación. En algunos casos se pusieron en operación gracias a la federalización, es decir, los estados pasaron a IMSS Bienestar y eso permitió acceder a recursos del Fondo de Salud para el Bienestar que destinaron a la conclusión de los hospitales. En otros casos son hospitales que, a pesar de que se habían hecho para las secretarías de salud de los estados por Seguro Popular, fueron rescatados y están puestos en operación por parte del Seguro Social, y también algunos que se están construyendo actualmente también por parte del ISSSTE. En total son cerca de 90 hospitales adicionales a los que ya se tenían al inicio de la administración. Vamos viendo estado por estado. En Aguascalientes, por ejemplo, la construcción del Hospital de Especialidades Miguel Hidalgo, un hospital regional de alta especialidad, inició en octubre del 2008, pero como lo decía, por falta de recursos fue abandonado durante 13 años, ahí estuvo el hospital en Aguascalientes. Incluso un informe de la Auditoría Superior de la Federación evidenció que el costo de la construcción había tenido un sobreprecio en los periodos de 2006 a 2010. Hubo una inversión de 1.700 millones de pesos y el hospital fue puesto en operación en 2020. En el caso de Baja California, para que no falten los médicos, los especialistas, que haya médicos de lunes a domingo en 11,000 centros de salud, especialistas en todos los hospitales, equipos, medicamentos, todos los medicamentos, y estamos terminando todas estas obras que dejaron inconclusas porque en el periodo de la corrupción neoliberal o neoporfirista, pues nada más hacían los hospitales para robar, aunque parezca increíble. Entonces, donde hay más hospitales abandonados es donde había más corrupción. Llegaban las empresas, construían, no terminaban los hospitales. Ese de Ciudad Juárez lo inauguró un gobernador, cortó el listón. Cuyo nombre es preferible olvidar, cortó el listón y estaba en obra negra, porque lo único que les
importaba el contrato, relacionarse con los contratistas predilectos del régimen, porque habían como 10 que construían todos los hospitales, carísimos, pero les hablaban desde el gobierno federal a los gobernadores para recomendarles a esos contratistas. Un hospital, pues eso lo saben los especialistas, no es nada más la obra civil, no es la construcción, otro tanto es el equipamiento y desde luego la operación. Pero ellos iban a la construcción que ni siquiera terminaban. Entonces ahora estamos concluyendo. Me da mucho gusto porque no lo mencionó Zoé, pero aparte de este hospital de Yucatán que dejaron abandonado, el de Ticul, está el Lorán, que va a ser el hospital público más grande de México, que los están haciendo los ingenieros militares. Estamos trabajando, están trabajando 24/7, día y noche. Ellos hablan, ¿no?, que son internacionalistas, hablan de que están a favor de la globalidad. Antes, ¿no?, ya todo eso se fue a la basura. Ese discurso demagógico que crearon para imponer la política de pillaje. Bueno, que había que copiar, y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra, que aquí en México acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales. No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo, y para muchos mexicanos, que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal. Usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de pseudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar?
que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere, porque eso no lo copiaron. Hablando de Dinamarca, ustedes saben